Buenas muchachos, vamos a resolver un caso de ejercicio de equilibrio translacional donde observamos que acá existe una carga de 40 newton. Estas cuerdas sostienen esta carga. Por un lado tenemos tensión 1, por otro lado tenemos tensión 2. Y por una experiencia que ya habíamos tenido en clase anterior, observamos que la tensión 1 es menor que la tensión 2. El ángulo de 30 grados, que es la que se abre acá, esta tensión 1, y acá formando un triángulo rectángulo, acá es 60 grados. Y el ángulo inverso a 30 grados, acá es 30 grados, que es lo que representamos acá en esta figura donde vamos a descomponer. Y por el otro lado tenemos tensión 2, en donde en la parte superior observamos que entre el eje X en la parte superior y el ángulo de la tensión abierto por la tensión es 53 grados. Y por el ángulo inverso acá es 53 grados. Por otro lado tenemos que hacer las deducciones de las tensiones. Por un lado, esta tensión 2 se descompone en el eje X y tensión 1 se descompone en el eje Y. Por lo tanto, esta fuerza que surge acá es tensión 2 en el eje X y esta es tensión 1 en el eje X. Y es importante recordar que todo lo que corresponda a eje X es en función a coseno, porque observamos de que coseno es tensión 2 sobre tensión 2 en X sobre tensión 2, considerando cateto adyacente y la hipotenusa. La misma cosa acá, tensión 1 en X es igual a coseno de 30 grados por tensión 1. Por lo tanto, tenemos ya deducida las tensiones en el eje X. En tensión 2 se descompone por coseno de 53 grados por tensión 2. Y tensión 1 en X es tensión 1 coseno de 30 grados. Es lo mismo decir coseno de 30 grados por tensión 1. Y también observamos de que acá hay dos descomposiciones de la tensión 2 en I. Entonces tensión 2 en I y tensión 1 en I. Y si es tensión 1 en I, en el eje X todo es seno. Entonces la descomposición de tensión 2 en I viene a ser seno, que es lo mismo que seno, este sobre este viene a ser seno. Entonces, por eso es que tenemos que, si vamos a descomponer, tensión 2 en I va a ser seno de 53 grados por tensión 2. Y tensión 1 en I es igual a seno de 30 grados, que viene a ser este viene a ser tensión 1 en I, tensión de 30 grados por tensión 1. Seno de 30 grados, perdón, por tensión 1. Y la sumatoria en el eje X. En la sumatoria en el eje X es igual a 0. O sea, tensión 2 en X menos tensión 1 en X es igual a 0. ¿A qué corresponde tensión 2 en X? Entonces tensión 2 en X observamos que es tensión 2 por coseno de 53 menos tensión 1 en X, que viene a ser tensión 1 por coseno de 30. Si nosotros despejamos tensión 2, vamos a tener que tensión 1 por coseno de 30 sobre coseno de 53 grados, y resulta que es el valor de 1.439 de tensión 1 si desarrollamos estos valores de coseno de 30 y coseno de 53. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la sumatoria en el eje Y. En realidad en el eje Y, que viene a ser acá. En el eje Y viene a ser la tensión 2 en I más la tensión 1 en I menos la carga, en este caso de 40 newton. Y eso es igual a 0. Y reemplazamos tensión en el eje Y, que viene a ser este corresponde tensión 2 en I, que viene a ser tensión 2 en I es seno de 53 grados por tensión 2, más tensión 1 en I, y tensión 1 en I viene a ser seno de 30 grados por tensión 1,
Esto es igual a 40 porque pasamos ya al otro lado con signo cambiado 40. Luego recordemos que tensión 2 es igual a 34,9 newton, 1.439 de tensión 1. Entonces reemplazando esto, seno de 53 por este, más seno de 30 por este, sale 1.149, que es seno de 53, por 1.439. Y seno de 30 grados es 0,5. Y acá se suma esto y tenemos 1.649 de tensión 1 es igual a 40. Al realizar el despeje tenemos 40 sobre 1.69 es igual a 24,5 newton. Entonces ya tenemos tensión 1 y recordemos que tensión 2 vale tensión 1 por coseno de 30 sobre 53, o sea 1.439 de tensión 1. Entonces al reemplazar esto, el valor de tensión 1 al colocar aquí, que es 24,25 por 1.439, nos da que la tensión 2 es 34,9 newton.